En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Hoy, jueves 13 de marzo del año 2025, iniciamos un nuevo programa de Revelando. Este es un programa auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien nos ha permitido estar en el aire por más de 9 años. Antes de iniciar nuestra conversación, quiero saludar a nuestros técnicos y me refiero a don a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Ellos son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo, colega radial, analista, don Francisco Muñoz Pinto. Muy buenas tardes, Francisco. Hola Carlos, ¿cómo estás? Señores auditores, muy buenas tardes. Luis, Gerardo, muchas gracias por el apoyo que nos dan para poder salir al aire y muchas gracias por permitirme, Charlie, acompañarte hoy día. De todas maneras, es un gusto. Como es tradicional en nuestro programa, iniciamos nuestra conversación haciendo un homenaje a quienes, en cumplimiento de su deber, prestando servicios a nuestra sociedad, han perdido la vida, han sido mártires, y me refiero a personal de Carabineros de Chile, quienes perdieron la vida en una fecha como hoy, un día 13 de marzo. En este caso, me refiero al carabinero don Jorge Maldonado Iturriaga, eh, quien falleció el año 1935 producto de golpes propinados por delincuentes. Pertenecía a la sexta comisaría de Santiago. Y también al carabinero don Juan Pablo Sandoval Poblete, eh, quien falleció el año 2004, ahogado al volcar la embarcación en la que se trasladaba. Y corresponde, ¿no es cierto?, al personal de carabineros que presta servicio en Puerto Guadal, eso en la Patagonia chilena. Así que aquellas personas, en cumplimiento de su deber, prestando servicios, ¿no?, en cuidar a la ciudadanía, en proteger a la sociedad chilena, rindieron su vida en cumplimiento de su juramento. Hacemos extensivo este homenaje también a todo el personal de Carabineros de Chile, aquellos que están en servicio activo y aquellos que están en condición de retiro, porque durante el desempeño de todas sus carreras contribuyen al bienestar de Chile, a la seguridad y a la tranquilidad de la ciudadanía. Y más todavía ahora, donde estamos en un periodo de mucha convulsión de violencia y delincuencia. Francisco. Oye, Carlos, yo quería decir, bueno, primero, un orgullo, la institución de Carabineros, es un orgullo para el país, desde su creación, desde siempre, fieles a su juramento. Y lo otro que quería comentar es que conozco, no a muchos, pero conozco a varios carabineros que ya no están en servicio activo, pero esos carabineros que ya no están en servicio activo se sienten tan carabineros como lo eran cuando tenían 20, 22, 23 años, cuando ingresaron a la institución. Entonces, mi conclusión es, no existen ex carabineros. El que entra carabinero no deja nunca de ser carabinero.
Un Es- orgullo nuevamente por esta institución. Exactamente. Bueno, incluso hay un un número no menor de personal de carabineros en condición de retiro que presta servicios en distintas partes relacionadas con la seguridad, en municipalidades, en servicios de seguridad, ¿ah? Por lo tanto, siempre están entregando su experiencia y cooperan, obviamente, al objetivo final, que es la protección de la sociedad. Eh, Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro tema editorial, que consideramos que es muy importante en la actualidad y lo titulamos como las instituciones y la fe pública. La fe pública es un valor muy importante para la sociedad, ¿m? Porque revela la forma en que se relaciona, ¿no es cierto?, la sociedad entre sí. Y la fe pública es la presunción de que una declaración o documento es auténtico o verdadero, a menos que se demuestre lo contrario. Es un concepto jurídico y social. Eh, Existen una serie de condiciones, pero que permiten, ¿no es cierto?, que nuestra sociedad considere que ciertas documentaciones o ciertos actos o ciertas circunstancias son verdaderas solo porque las dice una persona que está imbuida de un cargo o de una posición. Eh, es fundamental, como decía, para una sociedad sana. ¿M? Establece, ¿no es cierto?, la realidad de que deben haber autoridades confiables. Eh, y son funciones que tienen que ver, digamos, con el desempeño general de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos gente que se dedica, ¿no es cierto?, a determinar la veracidad de la documentación o de los actos, como son los notarios, pero también las autoridades. Cuando alguien dice, oye, la autoridad informó tal cosa, uno presume automáticamente y con total tranquilidad de que lo que está diciendo esa autoridad es un hecho verdadero. Es un hecho que ha ocurrido exactamente como se está declarando. Cuando otro testigo de fe muy común, digamos, en nuestra sociedad, precisamente son las policías. ¿M? Porque basta que esa autoridad, que es la policía, establezca que una persona cometió un determinado acto, se establece mediante la fe que eso es verdadero. Así que ustedes se podrán imaginar, señores auditores, cuál es la importancia que tiene para nuestra sociedad lo que tiene que ver con la fe pública. Porque indudablemente que cuando la fe pública se manifiesta de manera diáfana, de manera íntegra, porque efectivamente la fe pública tiene que ver con la integridad de las personas, ¿no es cierto? La integridad que no es otra cosa que aquellas personas que realizan acciones correctas solo porque se lo exige su conciencia, sin necesidad que haya una persona supervisando o verificando. La persona íntegra hace las cosas por convicción, por su moral. Y en este caso nosotros necesitamos en nuestra sociedad que esto esté absolutamente integrado a lo que es el funcionamiento de las autoridades públicas. En el último tiempo hemos podido ver cómo se ha atentado a veces por la fe pública. Cuando hay autoridades que dicen, mire, cuando esto ocurrió yo no tenía conocimiento, yo no sabía nada, no me enteré, y de repente a veces se encuentran situaciones que son como evidentes, u otros comentarios como decir, yo me enteré por la prensa. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, ¿ah? Eh, se empieza a perder la confianza primero en las autoridades y en las instituciones. Y cuando se pierde la fe, toda la relación que existe en la sociedad se empieza a socavar. Por lo tanto, es un concepto muy importante y que en este momento, ¿no es cierto?, nosotros como ciudadanos debemos exigir de todos los estamentos de la sociedad, pero principalmente de nuestras autoridades. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, yo pienso que las instituciones y las autoridades están permanentemente
sometidas al escrutinio de la sociedad respecto de cómo están actuando en el sentido de la fe pública. Eh, hay muchas encuestas, muchas consultas de opinión respecto de este tema. Y uno puede ver cómo están ordenadas las instituciones. Uno puede ver, por ejemplo, esto que tú hablabas, me enteré por la prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados acaba de declarar que ella no tenía idea que le estaba arrendando su departamento a un empresario chino. En circunstancias que ella ha viajado con empresarios chinos a China, ha pedido favores a la, ¿cómo se llama?, a la alcaldía de Santiago, a la alcaldesa de Santiago, respecto de sus amigos chinos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la presidenta de la Cámara de Diputados dice una cosa, así como cuando tú decías, me enteré con la prensa, por la prensa, y ella dice, no sabía que el departamento que yo arrendaba se lo arrendaba a un empresario chino, indudablemente que afecta a la fe pública. Y sabemos, ¿no es cierto?, que el Congreso es una de las instituciones que está al fondo de la lista a la hora de las encuestas. A todo esto, las encuestas y las estadísticas son relativas, uno no sabe si son, qué tan certeras son, pero hay coincidencia de poner a instituciones como el Congreso, por ejemplo, al final de la lista, y a instituciones como Carabineros bastante arriba de la lista. Eso no significa que el Carabineros nunca falle, ¿ya? Tampoco significa que el Congreso siempre falla, pero la sociedad sabe quiénes son digamos, más apegados a la fe pública y quiénes son los menos apegados a la fe pública. Los partidos políticos también. Eh, el Partido Comunista tiene una pésima ubicación respecto de estas estadísticas. ¿Por qué? Porque representantes del Partido Comunista no tienen empacho en hacer declaraciones públicas que la sociedad se da cuenta que están faltando a la verdad. Efectivamente, y además yo diría que en los últimos años hemos visto eh, hechos, circunstancias que demuestran esta pérdida de importancia, de relevancia que se le da a la verdad, a hablar con la verdad, a reforzar la fe pública, ¿ya? Cuando hemos visto el caso Fundaciones, ¿no es cierto?, con una diputada que dice, oye, yo nunca tuve idea de lo que estaba ocurriendo, ¿ah? Y resultan cosas evidentes como que su propia pareja su jefe de gabinete estaba involucrado en el problema, ya, o cuando ven el caso de Monsalve, ¿cierto? Cuando dice, oye, no, yo en realidad no tenía idea de esto, ¿ah? Eh, yo no me enteré de la situación, y resulta que después se empiezan a comprobar a través de los hechos, porque eso también es parte muy relevante, digamos, en la actualidad, porque muchas veces cuando las personas, y sobre todo las autoridades, actúan en forma incorrecta, ¿ah? Porque obviamente cuando se habla de la fe, no solamente se habla no, de decir siempre la verdad, sino que también cuando se habla de omisión, porque omitir algo en un hecho evidente también es un problema de la fe pública, también es un problema de confianza, también es un problema de integridad. Entonces, son tantas las cosas como que ocurren cuando nuestro presidente dice, mire, yo tengo la convicción de que estas personas no eran delincuentes. Por eso la estoy indultando, porque tengo la convicción. Y después, ¿no es cierto?, dice, no, es que en realidad yo firmé, no leí, no me lo dijeron, no estuve. Entonces, ocurren tantas cosas que son de repente evidentes atentados a la fe pública. Bien, entonces yo creo que eso es algo que nosotros, los ciudadanos, debemos poner mucha atención y exigir que la fe pública sea uno de los elementos y conceptos más importantes en nuestra relación como ciudadanos, como sociedad, entre las instituciones, entre las personas y también, ¿no es cierto?, entre las personas, el Estado y las autoridades. Así que Oye, eso, perdón, Mario, adelante. perdón, Carlos, quería un puntito que quería agregar. Desgraciadamente, eh, las autoridades, todas, que fallan a la fe pública, en general no tienen una sanción clara en nuestra legislación.
cuando hay algo demasiado grotesco y demasiado evidente y que constituya de alguna manera un delito, sí lo va a tener. Pero en general, esto de me enteré por la prensa, por decir, o no sabía, eso no tiene delito. ¿Quién tiene o sea, perdón, no tiene sanción? ¿Quién tiene la capacidad de sancionarlo? Nosotros, la ciudadanía. La clase política, en general, quieren, la gran mayoría de ellos quieren ser parte de la política en puestos de elección popular. Bueno, seamos exigentes, veamos qué es lo que dijeron, quién falló a la fe pública y quién no falló a la fe pública. Entre muchos otros parámetros, ese parámetro es un parámetro importantísimo. Bueno, y efectivamente, Francisco, porque lamentablemente nosotros vemos algo que es como mucho más claro en otras latitudes, en otros países, ¿ah? Porque efectivamente podemos decir que en todas partes del mundo se cuece nada, ¿ah? Hay gente que miente, gente que faltan a la verdad, o gente que de repente los detectan en una falta, en un delito, ¿ya? Pero en otros países existe, yo diría, un mayor grado de pudor de las autoridades. Entonces, cuando una autoridad es sorprendida en una mentira, en un acto ilegal o en un acto impropio, lo sensato es que esa autoridad diga, mire, en realidad yo reconozco, la embarré, porque todos pueden cometer errores, ¿ah? Y a veces más que errores, pero obviamente yo respondo ante eso y presento mi renuncia. Pero lo que estamos viendo en Chile en el último tiempo es que la cantidad de desaciertos, y a veces desaciertos casi conscientes, quedan como en el aire, en el olvido. Nadie renuncia, no existe una sanción, porque por último uno dice ya, bueno, debiera haber una sanción política, y la sanción política es precisamente que esa persona deje de ejercer el cargo que está haciendo, y eso lo vemos y estamos hablando de la vía pública, la vía de las autoridades, porque en la empresa privada, cuando alguien comete un error, lo sanciona. ¿Mm? ¿Ah? Y muchas veces esa misma persona también renuncia cuando sabe que está en una situación eh, delicada. Por lo tanto, esa es una parte importante en nuestras relaciones. Nosotros sabemos que este año es un año de definiciones. Entonces, tal como decía Francisco, eh, no existe una sanción probablemente en el Código Penal, tampoco existe una responsabilidad de las autoridades de hacer cumplir la fe pública, ¿cierto? Y sacar a aquellas autoridades que están en problemas, pero la verdad es que esta situación está en nuestras manos, porque hay que saber elegir. Y cuando uno tiene que elegir que estamos en un año de elecciones, que vamos a cambiar de autoridades, exigir precisamente ese tipo de cosas, exigir mayor rigurosidad en las conductas, en la honestidad, ¿ah? Que las personas realmente sientan que están en un puesto para servir a la comunidad y también que sepan que cualquier persona que está en un determinado puesto tiene que rendir cuenta y tiene que hacerse responsable de sus actos y sus decisiones. Entonces, eso es parte importante de nuestra vida en comunidad, nuestra vida en sociedad y nuestra institucionalidad. Así que Oye, es un Charlie, tema. ¿Mm? perdón, quería comentar, hay una responsabilidad también de todos nosotros, ¿eh? Nosotros, la mayoría de los, supongamos los aficionados al fútbol, saben obra y vida del Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, del Pitbull, de los jugadores de su equipo, saben exactamente cómo es la cosa, quién es su pareja, etcétera, etcétera. Pero a la hora de elegir un candidato para votar, no tienen tanto conocimiento. Y deberíamos saber la obra y vida de nuestro candidato, deberíamos estudiar a nuestro candidato, porque él, para nosotros, para nuestras vidas, va a ser mucho más importante que nuestros ídolos deportivos o nuestros ídolos ¿cómo se llama?, del espectáculo, los ídolos que tengamos, ¿ya? Sin embargo, a la hora de elegir el candidato, ¿cuántas veces me ha pasado alguien que me llama por teléfono? Oye, tú que estás ahí más metido en el tema, ¿por, ¿por quién hay que votar? ¿Cómo que por qué no hay que votar? Oye, hay que estudiar el tema y saber exactamente, y además es una decisión personal porque a distintas personas
le dan una distinta ponderación a diferentes valores o a diferentes aptitudes del candidato. Entonces, es nuestra responsabilidad y no nos quejemos después cuando nosotros mismos elegimos a una persona que no nos va a llevar por buen camino. Oye, Francisco, y a propósito de todo eso, nosotros lo acabamos de ver en las elecciones pasadas, donde realmente, por ejemplo, triunfó en votaciones y salió elegido alguien que estaba sometido a proceso por fraude, por ejemplo, en algunas En municipalidades. algunas comunas, claro, O claro. en algunas. Entonces, Claro. la pregunta que uno se hace, digamos, es, bueno, este tema es importante, pero tiene que ser un tema importante para todos. Tiene que ser importante para los votantes, todas las personas tienen que saber, porque es muy incómodo, ¿cierto? Estar enfrente de una autoridad que sabemos que no es correcta, o que desvía fondos, o que no dice la verdad, o que no cumple sus promesas, o que no hace cumplir la ley. Tantas cosas que ocurren y eso altera totalmente lo que es, ¿no es cierto?, la sanidad de una sociedad. Pero Sí, es un tema largo, sí. Francisco, así que, Oye, el pero último punto, sí, cortito, ¿ah? Pero esto ya como anecdótico. Esto cuando tú dijiste, en todas partes se cuecen habas. Hay una frase de Vargas Llosa que dice, en todas partes se cuecen habas, excepto en Perú, donde solo se cuecen habas. Bueno, desgraciadamente aquí en Chile, aquí en Chile parece que también solo se cuecen habas. sí, bueno, pero excelente frase, ¿ah? Porque es Sí, sí. como es muy que determinante en lo que queremos nosotros transmitir. ¿Ah? Exactamente, solo se cuece nada. Bueno, entonces, entonces hay que tenerlo presente. Bueno, y también queremos cambiar de tema porque en el mundo están pasando cosas, Francisco, nos quedan pocos minutos, pero vamos a, por lo menos, vamos a encauzar esta conversación porque todos nos estamos dando cuenta de que están habiendo cambios en la política internacional y están habiendo muchos hechos que están eh, movilizando el tablero estratégico, movilizando las posiciones económicas, ¿ah? Y modificando las esferas de poder en el mundo. Y aquí hay algo que yo quiero comentar, Francisco, que tiene que ver con un deseo que es como mayoritario de todo el mundo, ¿ah? Que es la paz. Y yo creo que todos queremos paz en distintas partes del mundo. Y estamos viendo en el último tiempo eh, lo que yo podría llamar como la paz de Donald Trump, ¿ah? Que todos sabemos que él ha prometido y él hace un esfuerzo enorme para tratar de tener un mundo en paz, y, pero lo hace como un legado propio y está interviniendo en muchas partes, en Gaza, en Medio Oriente, tiene problemas allá en China, con Taiwán, en Corea, con Corea del Sur y del Norte, y también con Rusia y Ucrania. Entonces, el concepto que yo quiero plantear aquí, o la interrogante, o la discusión, es, eh, ¿es buena la paz bajo cualquier condición? ¿O qué condiciones se requieren para que haya una paz que tenga algún grado de justicia, que tenga algún grado de, de- de proyección de largo plazo? ¿M? Porque todos sabemos que cuando hay una paz impuesta, ¿ah? Obligatoria, ¿no es cierto? Como la palabra lo dice, impuesta, muchas veces se van haciendo, acumulando una energía, así como el caso de los terremotos, ¿no es cierto? Se empieza a acumular energía hasta que en un momento explota. Entonces la pregunta, y eso es lo que yo te quiero plantear, Francisco, es, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en este mundo, lo que está haciendo Donald Trump? Sí. Y básicamente enfocado en lo que más ha llamado la atención en los últimos días, que es buscar la paz entre Ucrania y Rusia. ¿Qué te parece a ti las condiciones, lo que se ha planteado? Sí. Mira, a mí lo que me parece interesante, normalmente la paz se impone por el vencedor de la guerra. ¿Ya? O sea, la paz es impuesta por las armas, alguien que derrota al oponente y impone la paz. Pero Trump está haciendo una cosa distinta. Él está tratando de imponer la paz por otros medios diferentes de la guerra. Está tratando de imponer la paz mediante negociaciones, tratando de dar beneficios eh, políticos, beneficios en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito económico, y está buscando que, como digo, que esta paz se logre sin
necesidad de que haya que haya un derrotado militar, sin necesidad de tantos gastos, digamos, en material militar, y más importante todavía, sin que haya tantas vidas humanas comprometidas. Yo lo encuentro súper interesante, pero hay que ver si es que esto va a resultar y hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Bueno, vamos a continuar este tema porque el tiempo nos ha pillado. Estamos finalizando el primer bloque y vamos a hacer una pausa musical que espero, señores auditores, que disfruten. Es una canción del recuerdo, una canción festivalera, porque estuvo en el Festival de Viña, y esta canción se llama Dejaré las llaves en mi puerta, interpretada por el cantante neerlandés Tony Ronald, muy conocido en la época del 70. Así que espero que la disfruten y nos encontramos después de la pausa. Aquí está más rato. Nos vemos. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, continuamos con el segundo bloque de nuestro programa Revelando, de hoy, jueves 13 de marzo del año 2025. Haciéndole presente a ustedes que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SOFAR, quien nos ha mantenido en el aire por más de 9 años. Así que le agradecemos mucho a esta institución. Y también, ¿no es cierto?, recordarles que les acompañan al día de hoy mi estimado amigo Francisco Muñoz Pinto y quien les habla, Carlos Flores Ruiz. Y continuaremos conversando, porque al final del bloque anterior hablamos sobre el mundo o la situación de la paz en el mundo. Pero antes de darle mi paso a Francisco, hacer presente que esperamos que hayan disfrutado de nuestro tema musical, que lo elegimos con mucho cuidado, muy alegre, muy un recuerdo, y también que está relacionado como una característica de nuestro programa de los días jueves, musicalmente hablando, relacionado con temas en español y orientados al amor. Importante. Así que espero que lo hayan disfrutado. Francisco, bueno, partimos hablando de la paz, ¿no es cierto? Pero con un apellido o con un nombre que es la imposición de la paz. Entonces, yo estoy pensando, ¿no es cierto?, en lo que está ocurriendo en Ucrania, porque efectivamente ya Volodymyr Zelensky ya dijo que quería hacer una tregua al menos, que estaba dispuesto a eso, y que parece que el que se arrepentió un poco es Rusia, Putin. eh, pero a mí lo que me lleva a reflexionar es eh, qué solidez tendrá la imposición de la paz en ese sector del mundo si, por ejemplo, se obliga a Ucrania a perder un 20% de su territorio o a hipotecar, ¿no es cierto?, sus riquezas minerales ante Estados Unidos, porque obviamente ahí queda, siempre después de una guerra, obviamente hay muchos problemas económicos, pero también humanos y también de relaciones internacionales, entonces va a quedar un resentimiento permanente, creo yo, ahí. Y si un país se siente demasiado desfavorecido por una paz, se generan problemas a futuro. Eh, y quiero referirme a lo siguiente, porque tú, Francisco, indicaste que hay dos formas de encontrar la paz, ¿no es cierto?, mediante una negociación, como lo que se busca ahora, o también mediante la derrota de uno de los bandos. Y nosotros, por ejemplo, somos, tenemos testimonio histórico de lo que nos ocurre. Nosotros fuimos vencedores de una guerra, pero obviamente eso generó una enemistad o una cierta animadversión de nuestros vecinos que fueron derrotados en la guerra, entonces, y que incluso todavía no perdura, ¿ah? En mucho menor escala, pero es una situación que nosotros conocemos y que puede ocurrir en Ucrania con Rusia. Eh, por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿la paz es buena a toda costa, bajo cualquier condición, o hay que buscar fórmulas mejores? Obviamente que buscar una solución de paz mediante negociaciones, con problemas económicos, problemas
de diplomacia, una serie de cosas, a lo mejor es más favorable que una paz lograda a través de la violencia, pero ahí tengo mis dudas respecto a eso, porque lo que tiene que haber siempre cuando hay paz y una buena paz duradera es que ambas partes queden relativamente contentas y relativamente tristes. Francisco. Sí, bueno, una negociación de paz es como una negociación comercial. Las guerras en general, la mayoría de las guerras, si no todas, tienen un trasfondo económico. En general, las guerras son se dice que la guerra es una continuación de la política por otros medios, pero en general es una política que tiene impacto en la economía, que al final es el bienestar de los pueblos. Y esto que tú hablaste de, ¿cómo se llama? De una cosa es ganar la guerra y otra cosa es ganar la paz. Quiero aprovechar de darle un mensaje o un consejo a nuestros auditores. ¿Eh? Yo siempre lo pienso. Así como nuestros vecinos van a ser nuestros vecinos de por vida, Ucrania con Rusia van a ser vecinos de por vida. También si yo vivo en el departamento, en un edificio, en el departamento 401, ¿ya? Mi vecino el 402, si los dos somos dueños de esos dos departamentos, vamos a ser vecinos por mucho tiempo. Ya si estamos conformes en el edificio, vamos a ser vecinos por mucho tiempo. Entonces, las relaciones con ese vecino hay que cuidarlas mucho. Seamos muy prudentes en cómo nos relacionamos. Así como los países tienen que ser prudentes con sus vecinos, nosotros también tenemos que ser prudentes con nuestros vecinos, porque vamos a vivir con ellos y nos vamos a mirar las caras en el ascensor. Si es que son, como digo, si es un edificio, por mucho tiempo. Y si son casas, también va a ser la misma historia. Bueno, ese era un paréntesis, ¿ah? Pero volviendo al tema de lo que vemos con Trump, otra variable que está, porque estamos hablando de si acaso la paz se va a lograr, si va a ser una paz duradera también, pero por otro lado está el tema también si es que Donald Trump va a lograr lo que está buscando, ¿no? Que es la paz por medios distintos de la guerra. Eh, Resulta que hoy día no es la situación internacional que existió cuando cayó la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos era por lejos, digamos, por mucha distancia, la potencia más poderosa y era un mundo unipolar. Pero ese mundo unipolar se ha ido desdibujando y de manera natural eso tenía que ocurrir. China no es la China de 1990. Rusia, que era la Rusia caída, derrotada internamente. Nadie fue a votar a Rusia, algunos ayudaron, digamos, pero Rusia la Unión Soviética se desmoronó desde su interior. Pero la actual Rusia se ha ido reposicionando, tienen su orgullo, sus fuerzas armadas se han ido recuperando. No entiendo así cómo no han sido capaces, digamos, esta disimilitud que había entre Rusia y Ucrania, no entiendo cómo es que los rusos, desde el punto de vista militar, digamos, no han sido capaces de lograr su objetivo. No es que quiera que los rusos arrasen Ucrania, pero me es difícil de entender lo que está pasando. Entonces, en este mundo que ya es multipolar nuevamente, como lo era en los 80, en los 70, no sé si Trump tiene la fuerza suficiente para imponer lo que él quiere imponer. Estados Unidos es la economía más grande del mundo y la economía es parte importante de lo que Trump está usando. También es el país en el mundo que tiene la mayor influencia internacional, pero no sé si lo va a lograr. Y recojo lo que dices tú, Carlos, lo que se quiere lograr es una paz duradera. Y con estos medios, en Gaza, por ejemplo, no sé si porque en amenaza, o sea, perdón, no en amenaza, en Gaza Trump está usando otra metodología, más bien está amenazando, más que negociando, está imponiendo algo. Y no sé si por esos caminos vamos a tener una paz duradera. Bueno, eso es algo eh, que es muy atractivo, muy llamativo, porque por lo menos hemos estado hablando de Donald Trump en no solamente nosotros, sino que otros panelistas en diferentes días sobre lo que ocurre con Donald Trump, porque esta persona ha irrumpido en el mundo en forma muy dinámica, con mucha fuerza y tal vez con mucha incertidumbre, porque nadie sabe en realidad cuál es lo que tiene en su mente Donald Trump para lograr esos objetivos.
porque es absolutamente inesperado lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no es cierto? Donde aparentemente Estados Unidos está abandonando Ucrania y lo está condenando a una paz, yo diría, casi ignominiosa. ¿M? Eh, entonces, pero no sabemos los trasfondos, porque efectivamente yo diría que una de las cualidades que tiene Donald Trump es su habilidad y su capacidad de negociación con situaciones inesperadas. ¿Ah? No es un negociador común y corriente como los que todos conocemos, ya es al contrario, es un negociador inesperado, sorpresivo y también muy impulsivo. Así que es un tema también que estamos conversando y una de las cosas que se comenta, Francisco, es que a Donald Trump le interesa cerrar rápidamente estos dos temas, Ucrania, Rusia y el Medio Oriente, porque su problema mayor, y creo que existe verdaderas razones para pensar eso, está en el Oriente, en el extremo Oriente, que es este gigante ¿ya? Demográfico, ¿no es cierto? Pero también gigante económico, que es China, que también tiene fines expansionistas, no sé si expansionistas en cuanto a territorio, pero sí expansionistas en cuanto a economía. Por lo tanto, los desafíos son enormes y precisamente Estados Unidos los tiene, porque siendo la economía más poderosa, pero lejos respecto del resto, ¿ah? Aún así tiene una piedra en el zapato que es bastante incómoda, y es China, porque la economía de China está muy lejos de la de Estados Unidos, pero también tiene una potencialidad enorme. Entonces, efectivamente es un riesgo. Y ahí vamos a entrar después, que lo vamos a comentar en otros programas, ya esta guerra comercial, pues si en el fondo es una guerra combinada, ¿no es cierto? Comercial tecnológica, porque quien gane la guerra tecnológica va a obtener mejores réditos en la guerra económica. Así que se vienen muchos desafíos, muchas cosas entretenidas. Pero también, ¿no es cierto? En este programa estamos viviendo en Chile, están ocurriendo cosas y lo que está más evidente, lo que está en estos días más con mucha fuerza, es la carrera presidencial. Y ya se han hablado en varios programas sobre este tema, pero en este caso yo quiero referirme a un aspecto, yo diría, más específico respecto a lo que es la presidencia de la República. Y es quiénes son los que llegan a la presidencia de la República o quiénes son los que deben aspirar a una candidatura presidencial. Porque si nosotros nos remitimos a la historia, podemos ver que don Patricio Elwin fue el candidato porque en ese caso era el más indicado, era el menos de izquierda de la oposición, era una persona con una trayectoria importante en política y bueno, aparentemente era la persona indicada para iniciar lo que era un cambio importante en Chile, pues, del gobierno militar a gobierno elegido democráticamente y con una nueva constitución y una serie de cosas. Pero después vinieron otras personas que llegan a ser presidente. Ricardo Lagos, una persona también de mucha importancia en la política, pero también con muchos conocimientos de economía. Eduardo Frei, que tenía una impronta del apellido de ser hijo de Eduardo Frei Montalva, pero también un gran empresario. Y después, si seguimos avanzando, vemos ahora ya entramos en lo que quería yo plantear. Michelle Bachelet. ¿Por qué Michelle Bachelet llegó a ser candidata a la presidencia y obviamente presidenta de la República? Porque tuvo aparentemente una destacada participación como ministra de Defensa. Y entonces, eso la impulsó efectivamente. Y después vino Sebastián Piñera, que todos sabemos, digamos, su calidad personal, su inteligencia, su, sus características individuales, ¿no es cierto?, de rigurosidad, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, un gran empresario. No voy a comentar de Boris porque no, tiene aspectos diferentes al resto, pero ahora estamos viendo candidatos, ¿cierto? Y sale una ministra del Interior, que en este caso es curiosa, porque es diferente al caso de Michelle Bachelet, porque el desempeño que ha tenido, por ejemplo, Carolina Toá en el Ministerio del Interior no ha sido bien calificado, ni por los expertos, ni por la ciudadanía.
no sabemos qué pasa. Pero hay otros que están, por ejemplo, una ex o una alcaldesa, ex alcaldesa, y así hay otros. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, respecto a esto? Porque están llegando personas apareciendo, ¿no es cierto?, como la ministra Jara, que aparece, ¿por qué? Porque tuvo también una destacada participación en la reforma de pensiones. ¿Qué te parece a ti el ambiente que se vive en esto y las condiciones para Ya, que lleguen las personas a ser candidatas y en definitiva a ser ya. presidentes? Mira, los requisitos, partamos por los requisitos que pone la Constitución para poder ser candidato a presidente. Son tres. Ser chileno, con algunos apellidos, pero en el sentido de que, por ejemplo, un nacionalizado chileno que no haya nacido en el territorio y que no sea hijo de chilenos, no califica como ser chileno. Tiene un poquito de apellido, pero ser chileno, 35 años al momento de ser electo y tener derecho a voto. Esos son los tres requisitos. Eh, hay además que si es independiente, que haya pasado a ser independiente 2 meses antes de la elección, si pertenece a un partido político que haya pertenecido desde algún determinado momento y ser apoyado por el partido, pero básicamente son, desde el punto de vista que estamos hablando, desde el punto de vista del currículum, digamos, desde el punto de vista curricular, ser chileno, 35 años, tener derecho a voto. Y en base a esos tres requisitos, hemos tenido, por ejemplo, a candidato Franco Parisi, que Franco Parisi hizo su candidatura, su última candidatura desde el extranjero. Presentó un certificado de que tenía COVID y que por eso no podía viajar a Chile. Pero también tenía cuentas pendientes con la justicia. No sé cómo las aclaró, si acaso él tenía razón o no tenía razón, pero él estaba siendo cuestionado y resulta que Franco Parisi hizo una campaña, su partido, él no fue electo, pero sí influyó mucho en que su partido tuviera una votación bastante más alta de lo que se esperaba. El caso que tú mencionas de Michelle Bachelet y la comparación con Carolina Toá. Yo voy a decir algo a favor de Carolina Toá frente a Michelle Bachelet. Ah, Ser ministro de Defensa, eh, si es que no tenemos un conflicto, si es que no hay una guerra, es bastante sencillo, porque las Fuerzas Armadas son eh, ¿cómo se llama? Por definición son subordinadas y tratan de hacer las cosas bien y tratan de que las cosas salgan adelante y no por el problema. En cambio, ser ministro del Interior es bastante más complicado. Yo no estoy de acuerdo con el desempeño de Carolina Toá como ministro del Interior, pero sí reconozco que le tocó una tarea mucho más difícil que que le tocó a Michelle Bachelet como ministro de Defensa. Pero, bueno, por un lado, es difícil poner mayores condiciones, porque, oye, no, pero es que yo quiero que un líder, ¿cómo se llama? A lo mejor Nelson Mandela en Sudáfrica no tenía mucho más que eso, la verdad es que no conozco bien el currículum de Nelson Mandela, pero a lo mejor no era mucho más que eso, y resultó que terminó en un excelente líder, en un excelente presidente. Eh, ¿Cómo se llama? Este actor, presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Reagan, chuta, no tenía mucho currículum tampoco, era bastante más maduro, sí, que los 35 años que se exigen. Era una persona que había tenido toda una vida y se había desarrollado en su vida. Pero hay personas que uno podría decir, chuta, y Ronald Reagan llegó de actor y ¿cómo se llama? Y lo hizo muy bien. Pero yo creo que hay cosas, por ejemplo, la madurez de la persona. Que no sea, tú dijiste, no vamos a hablar de Gabriel Boric, pero una persona que pasó de estudiante, que no terminó su carrera universitaria, dirigente estudiantil, diputado y de ahí presidente de la República, no tiene los elementos necesarios como sí los tuvo Patricio Elwin, como sí lo tuvo Ricardo Lago y como sí lo tuvo Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿ya? Para mí la dificultad es, o sea, yo estoy claro de que el currículum debería ser otro, pero para mí la dificultad es cómo ponerlo, cómo hacerlo para evitar, para no al final evitar que un líder muy bueno eh, por currículum no logremos o le impidamos que llegue a ser presidente. Efectivamente, y además hay una característica especial, hay una característica, a lo mejor no es tan especial de ahora, pero yo creo que en los últimos tiempos, los últimos años, ha cobrado gran relevancia. Porque antiguamente, ¿quiénes eran las personas que llegaban a altos cargos políticos? Aquellos que tenían buenos discursos, ¿ya? Que Claro, tenían una buena verborrea, que arengaban, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y hacía grandes concentraciones. Bueno, ahora existe una cosa similar pero diferente, porque ahora no interesa el discurso, interesa la imagen. Entonces, cuando alguien es popular, o tiene una buena imagen,
obviamente atrae a mucha gente. Pero yo quiero orientarme a esto de que hay ciertas personas que ya tienen algún tipo de demostración, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero ver el caso, bueno, Evelyn Matei, por ejemplo, tiene una trayectoria, digamos, ha hecho una tarea como alcaldesa. Ya han habido otros candidatos que han sido también exalcaldes, ¿ya? O sea, que tienen una demostración de gestión. Eh, pero efectivamente, tal como dices tú, de repente los grandes líderes, los que producen grandes cambios, no necesariamente son las gentes más destacadas en un determinado puesto, sino que tienen que ser una persona que efectivamente tenga el criterio y tenga la voluntad política para producir cambios positivos, obviamente. ¿Ya? Eh, yo no sé cómo calificar el caso de Milei en Argentina, pero él obviamente es una persona de altos conocimientos económicos, al menos, y bueno, el gran problema argentino, aparte de social, era económico. Era un manejo horrible de economía que ha llegado a corregirlo. Vamos a ver si llega a buen puerto, pero aparentemente va muy bien. Y en Chile también necesitamos cambios, pero un cambio, yo diría que es como, nosotros que somos marinos lo podemos decir de esta manera, ¿no es cierto? Es como un buque que se salió a su rumbo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que volver al rumbo. ¿Y cuál es ese rumbo? El crecimiento, el desarrollo, el avance tecnológico, la mejora de la calidad de vida, la eliminación de la pobreza. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero aparte de eso, yo creo que nosotros necesitamos líderes que tengan un carácter muy potente, porque los cambios que hay que hacer tienen que ver mucho, incluso en algunos casos, con medidas que no son demasiado populares y que no son fáciles de implementar, pero sí que tengan que tener una decisión férrea. Eh, así que yo diría que ese es por ahí va la circunstancia y vamos a ver cómo decanta esta, porque hay muchos candidatos en este momento que tienen deseo de serlo, pero van a haber pocos que van a llegar a la papeleta. Pero es importante que reflexionemos de las condiciones que debe tener un, un candidato para llegar a ser un buen presidente, porque necesitamos un buen presidente, no un buen candidato. Eso es lo Oye, que... y hay un tema en la derecha, porque no aplica a la izquierda. Hay un tema en la derecha que es súper importante, que es que la derecha cuando gobierna tiene una oposición muy dura. La oposición que tuvo Sebastián Piñera fue, pero tremenda. Nunca me voy a olvidar, para mí una de las personas más dañinas, que le hizo más daño a este país fue durante la pandemia la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que después fue ministra del Interior en el gobierno de Gabriel Boric y fracasó pero rotundamente. ¿Ya? Porque resulta que desgraciadamente la extrema izquierda o sea, genera una oposición destructiva completamente diferente a la oposición que genera la derecha. La derecha podrá oponerse en el Congreso, votar en contra, etcétera, etcétera. Pero el Partido Comunista permanentemente, un pie en el Congreso o un pie en la política y un pie en la calle. Y eso es algo que es necesario, ¿cómo se llama?, manejar. Es un problema que tiene la derecha, esta izquierda extrema que no deja gobernar, que es una oposición demasiado dura. Oye, Francisco, mira, no nos queda casi nada de tiempo, pero te lo voy a plantear nada más que para hacer un comentario, ¿ya? Eh, y que tiene que ver con las acusaciones constitucionales en el Parlamento, ¿ya? Y sus sustentos jurídicos. La acusación constitucional, por concepto, ¿no es cierto?, es un proceso que se hace que tiene carácter jurídico, ¿ah? En el cual la persona acusada, que es un presidente de la República, incluso puede ser un ministro, se defiende con abogados, se defiende con... ¿ah? Sin embargo, esto se ha desvirtuado últimamente porque eh, los fundamentos jurídicos prácticamente no tienen importancia. Al final, ¿qué es lo que tiene importancia? El color político. El sector O político sea, que lo acompaña, claro. entonces la acusación puede ser, pero extremadamente potente en fundamentos jurídicos para acusar a un ministro o a un presidente, pero si no tiene los votos, no sirve de nada. O al Y al revés. revés.
Y al o al revés, revés, claro, Harald Beyer para mí es el caso más exactamente, emblemático, un la excelente acusación, ministro de Educación. exactamente. Entonces, ese es un tema para reflexionar que creo yo que lo vamos a hacer seguramente el próximo programa, pero quería escuchar tu comentario, Francisco. Oye, sí, está totalmente, o sea, se salió del marco jurídico y se fue definitivamente al marco ideológico. Si yo tengo mayoría en el Congreso y la persona es de mi ideología, no le va a pasar nada. Al revés, si yo tengo mayoría en el Congreso y la persona no es de mi ideología, como es el caso de Harald Beyer, está perdida. Y eso es que está totalmente desvirtuado. Oye, aprovecho, Carlos, de despedirme, ya estamos en la hora ya. Señores auditores, un gusto haber compartido con ustedes y ya tendremos la oportunidad de encontrarnos en una nueva ocasión. Muchas gracias. Y gracias, Carlos, por la oportunidad de acompañarte. Bueno, al contrario, Francisco, soy yo el agradecido porque me has acompañado y por los aportes que has hecho para que nuestra audiencia se informe, se entretenga y, bueno, y reflexione también, porque ese es un poco la intención de este programa, que las personas reflexionen, piensen y hagamos presente ciertas cosas que ocurren en nuestro país y en el mundo. Señores auditores, bueno, nos vamos a separar, pero este programa se transmite todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas, con distintos panelistas. En el caso nuestro, de los días jueves. Así que estaremos el próximo jueves a esta misma hora y conversaremos temas, porque en el mundo y en Chile están sucediendo muchas cosas. Así que marzo es un mes sabroso en cuanto a noticias. Así que esperamos satisfacer sus inquietudes y cualquier cosa usted diríjase a la radio, mándele un correo a la radio y diga, oye, necesitamos conocer de tales temas y nosotros seguramente los tomaremos en cuenta para nuestros comentarios y nuestros análisis. Señores auditores, muy buenas tardes. Francisco. Señores auditores, nuevamente, muchas gracias. Buen viaje para aquellos que van manejando a la casa. Buen retorno a su hogar. Será una próxima oportunidad. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.